Dios y del Espíritu Santo podamos hacer morir todas las cosas antiguas, Señor, todas las cosas de la carne, todas las cosas terrenales en nosotros vayan muriendo por el poder glorioso de Cristo, por el poder glorioso de su Santo Espíritu y de su palabra revelada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Haz morir todo lo terrenal en nosotros, Señor, que podamos ser de verdad gente espiritual, que podamos ser de verdad tu iglesia, Señor, espiritual, Dios mío, que el Espíritu Santo sea quien nos dé un don de discernimiento para discernir claramente lo que es de Dios y de la luz y lo que es de las tinieblas y del maligno. Señor, reprende al diablo en todas sus maneras, deshace toda obra del maligno, destruye toda fortaleza del diablo, Padre, en el nombre de Jesús, y que los yugos se pudran por causa. Te damos gracias por guardarnos del mal, por protegernos cada día, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos cambies, que nos santifiques con tu palabra. Que Padre, en el nombre de Jesús, que la palabra de Dios, Señor, se siga revelando a nuestra vida, a nuestro corazón, que por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo podamos hacer morir todas las cosas antiguas, Señor, todas las cosas de la carne, todas las cosas terrenales en nosotros vayan muriendo por el poder glorioso de Cristo, por el poder glorioso de su Santo Espíritu y de su palabra revelada por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Haz morir todo lo terrenal en nosotros, Señor, que podamos ser de verdad gente espiritual, que podamos ser de verdad tu iglesia, Señor, espiritual, Dios mío, que el Espíritu Santo sea quien nos dé un don de discernimiento para discernir claramente lo que es de Dios y de la luz y lo que es de las tinieblas y del maligno. Señor, reprende al diablo en todas sus maneras, deshace toda obra del maligno, destruye toda fortaleza del diablo, Padre, en el nombre de Jesús, y que los yugos se pudran por causa de la unción, y que los yugos sean quitados de la servir de tus hijos, de tu iglesia, que las cargas, Señor, sean quitadas de sobre tu iglesia, y que el Espíritu Santo despierte el espíritu de cada hijo tuyo, de cada siervo tuyo y sierva tuya en este último día, en estos últimos tiempos, Señor, que sean despertados, Dios mío, y santificados y glorificado Cristo en medio de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, creyendo con todo nuestro corazón que tú nos das conforme a lo que pedimos en fe y para fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Busquen en su Biblia el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Dice, para la gloria del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 1. Verso 1 al 17. Para la gloria de Cristo. Dice Colosenses 3, 1 en adelante. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. La vida antigua y la nueva, Colosenses 3, verso 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Empieza diciendo aquí, Colosenses 3:1, dice: si ustedes han resucitado con Cristo, si han tenido un nacimiento nuevo, si un día se arrepintieron y se convirtieron al Señor, se entregaron al Señor en arrepentimiento y por la fe en Cristo, en su Evangelio, fueron salvados por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, si ustedes han pasado por este proceso, ya han resucitado, tienen la nueva vida, son nuevas criaturas en Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto a este mundo, han muerto a las cosas terrenales. Y vuestra vida ahora está escondida con Cristo, y Cristo está escondido en Dios. Así que, por tanto, tenemos que desechar, hermanos, la vida antigua, tenemos que desechar los pecados antiguos, los deseos terrenales antiguos, las cosas que antes hacíamos, que aparentemente no tenían ningún mal, pero a la luz de la palabra, Dios nos ha ido mostrando que muchas de las cosas que antes hacíamos eran pecados, y muchos de esos pecados de muerte, como la fornicación, como el adulterio, como el homosexualismo, como el homicidio, como las borracheras, como la concupiscencia, los deseos desordenados de la carne, la idolatría, hermanos. Todas estas cosas dice aquí que es idolatría, y idolatría es un pecado de muerte, y Dios aborrece la idolatría. Y nosotros, como seres terrenales, tenemos la tendencia humana, carnal, terrenal, de hacernos ídolos, de hacernos dioses falsos de las cosas de este mundo, de las cosas de la tierra. Que nos libre Dios de todo ídolo falso, que nos libre Dios de toda idolatría, que nos libre Dios de todo pecado de muerte, que nos libre Dios de toda religiosidad muerta, y que nos dé su vida en abundancia, y que podamos crecer en la gracia, crecer en la fe, en la inteligencia y en la sabiduría espiritual que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, y que nos revela por medio de su palabra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si dice aquí, si ustedes han resucitado, si ustedes han tenido un nacimiento nuevo, si son nuevas criaturas, si entregaron su vida al Señor, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo, no las cosas de la tierra. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongan su corazón y sus anhelos en las cosas del cielo, y no en las de la tierra. Porque han muerto a esta tierra, han muerto a este mundo y a las cosas terrenales. Y su vida ahora está escondida, dice aquí en el verso 3, Colosenses 3:3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en el verso 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida,
Y esa vida y la vida que Cristo nos da es abundante y es la vida eterna, la que vamos con Dios por la eternidad. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en la gloria de Dios. Bendito sea Dios. Y luego dice en Colosenses 3:5 la vida antigua y la nueva. Y dice, hagan morir todas las cosas terrenales. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Y nombra aquí que son los pecados y las cosas terrenales que deben morir en nosotros. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros nos hacemos morir por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu, que hace morir estas cosas y quita los deseos de pecar en estas cosas, la ira de Dios viene porque seríamos hijos desobedientes. Y decía, siempre nos dice el Espíritu Santo que el primer pecado allá en Edén, cuando Eva y Adán cayeron, fue la incredulidad, hermanos. Porque la incredulidad, porque ellos sabían la palabra de Dios y Eva sabía la palabra de Dios, y en Génesis 3 Eva le predica a la serpiente antigua, le predica al diablo y le corrige al diablo y le dice lo que de verdad había dicho Dios, lo cual la serpiente antigua, el diablo, estaba cambiando para engañar a Eva, y Eva sabía la palabra, pero cayó en la tentación y fue tentada por sus ojos cuando vio el fruto agradable, y ella cayó en la tentación y en el engaño del maligno sabiendo la palabra de Dios. ¿Y por qué cayó? Porque ella sabía la palabra, pero no la creía con su corazón. Y como no la creía, entonces desobedeció a Dios. Y por eso digo, en el nombre del Señor Jesucristo, que la incredulidad es el primer pecado, y el más grande pecado del hombre, el pecado que aparta a Dios completamente a Dios del hombre, y el hombre puede perderse por la incredulidad, porque de la incredulidad de Eva vino la desobediencia, y por la desobediencia entró la muerte, entró el pecado y entró la muerte por el pecado. Y entonces aquí dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces cuando Dios nos dice hoy en Colosenses capítulo 3 verso 5, hagan morir lo terrenal en ustedes, hagan morir la fornicación. Fornicación es tener relaciones íntimas con alguien que no es su esposo o su esposa. La única relación íntima que Dios bendice es entre un esposo y una esposa. Cuando esto no es así, es pecado y se llama fornicación. Entonces dice Dios, hagan morir en ustedes estos pecados de muerte, que son la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas de la carne, o sea, la concupiscencia, deseos desordenados de la carne. Ahí caerían el homosexualismo y todas las aberraciones sexuales que existen en estos días. Entonces, los malos deseos, y después de eso dice, y avaricia, y luego dice que todo eso es, la avaricia es idolatría. Así que, hermanos, fornicación, impureza, pasiones desordenadas de la carne, que es concupiscencia, malos deseos y avaricia, que es idolatría, para Dios son pecados de muerte, y nos manda a que tenemos que hacer morir eso. Y usted no puede hacer morir eso por usted mismo, ni decir, voy a entonces yo hacer morir estos deseos en mi carne. Usted no tiene poder para eso. Usted tiene, si tiene a Cristo en su corazón, Cristo y mora en su vida, Cristo es el poder en usted para hacer morir fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El poder del Espíritu Santo que está en nosotros los creyentes, que nos ha hecho y nos ha dado un nacimiento nuevo,
es el que nos capacita y nos da poder y quita los deseos de pecar en estos pecados de muerte que aquí están escritos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, pecados de muerte. Y el poder del Espíritu Santo nos faculta para hacer morir estas cosas y no practicar estas cosas. Porque en otro tiempo nosotros las practicábamos y nos deleitábamos en estas cosas. Pero bendito sea Dios, que nos vino y nos dio por Cristo la gracia y la salvación, y en Cristo, por medio de la fe en su nombre y en su evangelio, en su palabra, nos hizo nuevas criaturas. Las cosas viejas, estos pecados antiguos, pasaron, y en Cristo todo lo demás fue hecho nuevo. Bendito sea Dios. Así que Dios nos manda a hacer morir estas cosas, y Dios nos puede mandar y pedir esto porque Él nos ha dado ya el Espíritu Santo, que es el poder para hacer morir estos pecados de muerte en nosotros. Amén. Ahora, nosotros, aún teniendo el Espíritu Santo y teniendo este poder, puede que no hagamos morir estas cosas en nosotros, puede que no queramos, que amemos aún estas cosas y que nos atraigan aún estas cosas, y entonces quedemos ahí con un yugo, quedemos ahí atados, que el enemigo nos tiente y nos haga caer o nos haga retroceder. Que el Señor reprenda al diablo y nos libre y nos guarde para no volver a ninguna práctica de pecado de muerte antiguo. Dice que el que no deja o no hace morir estas cosas, y aún ya habiendo sido creyente y habiendo recibido el Espíritu Santo y el poder, pero no hace morir estas cosas, no se aparta de estos pecados, dice que por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando nosotros ya hemos recibido el poder del Espíritu Santo y no hacemos morir estas cosas, la ira de Dios está sobre nosotros y somos llamados por Dios hijos de desobediencia. Que Dios nos libre de la incredulidad que engendra la desobediencia y nos libre de la desobediencia que engendra el pecado y la muerte por el pecado. Que Dios nos libró, a eso vino, a librarnos de la muerte y del yugo del enemigo, del diablo y de la tentación del maligno, para liberarnos de todos estos pecados de muerte en que antes vivíamos y nos deleitábamos. Que el Señor Jesucristo nos dé entendimiento de estas cosas, que el Padre nos dé entendimiento de estas cosas en el nombre de Jesús. ¿Ve? Entonces dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivíais en ella, en las cuales todos nosotros anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Entonces, en el verso 8 dice, Colosenses 3:8 dice el Espíritu: pero ahora dejen también ustedes no solo estas cosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. No solo eso, sino que también dice: pero ahora dejad también ustedes todas estas otras cosas. Aquí nombra más, dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea, garabato, improperio, maldiciones, malas palabras, malos deseos. Todas esas cosas tenemos que dejarlas, hermanos. Tenemos que dejarlas porque corresponden al hombre antiguo, al hombre, a la mujer contaminada con el pecado y condenada a la muerte por el pecado, al hombre, mujer que no ha recibido aún la salvación de Cristo que nosotros por gracia hemos recibido. Y si hemos recibido la salvación por medio de la fe y la gracia de Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo y la palabra se ha revelado, está el poder de Dios en nosotros para dejar estas cosas. Está el poder de Dios. Y un fruto de eso es, un fruto de dejar estas cosas es obedeciendo a la palabra. Nosotros tenemos que ser obedientes, hermanos. Los frutos del Espíritu Santo se van dando en la medida que nosotros vamos dejando estas cosas, van muriendo estas cosas en nosotros. Quien hace morir estas cosas es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando la vamos entendiendo, entonces la palabra nos va limpiando
La palabra nos va sanando, y nos va sanando el espíritu, el alma y el cuerpo, y nos va santificando en la medida que vamos obedeciendo a la palabra y dejando estas cosas que el Señor nos dice hoy que debemos dejar. Así que debemos dejar la fornicación, la impureza, la concupiscencia, las pasiones desordenadas y sus concupiscencias, los malos deseos y avaricia y la idolatría, porque estas cosas, la avaricia es idolatría. Debemos dejar estas cosas, hermanos. Y no solo estas, también nombra, debemos dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca, la mentira. Debemos dejar la mentira, porque en el verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Así que debemos dejar todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca y la mentira. No debemos mentirnos unos a otros. Dios aborrece la mentira, hermano. Dios aborrece la mentira, y el padre de mentira se llama diablo. Que el Señor Jesucristo lo reprende y reprenda la mentira del maligno. Bendito sea Dios. No mientan los unos a los otros. Ya se despojaron del viejo hombre con sus hechos, con sus malas obras, con sus malos actos. Nos despojamos ya. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado, tenido un nacimiento nuevo a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, y ahora vivimos en luz, vivimos en Cristo, estamos escondidos en Cristo y a través de escondernos en Cristo también escondidos en Dios, protegidos por Dios, y estamos en la luz, en la gracia, en el amor, en todo fruto del Espíritu Santo, en toda bendición de Dios y con toda la protección de Dios. El otro día pensaba, me traía Dios al pensamiento, en una palabra que dice en Job, que Jehová era un cerco de fuego alrededor de Job, y ese cerco de fuego, esa protección que pone Dios alrededor de nosotros los creyentes, alrededor de nosotros su iglesia, es el mismo Dios, el que es fuego consumidor, que nos protege, y el diablo ni los demonios pueden atravesar ese cerco de fuego, bendito sea Dios. Pero, hermano, cuando nosotros desobedecemos a los mandamientos de Dios y no dejamos estos pecados, entonces nosotros salimos fuera de ese cerco. No es que el diablo pueda entrar, no es que el cerco se pueda romper, porque Dios no se puede romper. Es nosotros podemos apartarnos de Dios en nuestro corazón y salir de ese cerco en desobediencia a lo que Dios nos manda. Y cuando salimos del cerco de protección, entonces somos presa del maligno. Por eso Pablo decía: el que esté firme en el Señor, el que esté en la gracia y en el poder, el que está haciendo morir las cosas de la carne, el que está cambiando y convirtiéndose al Señor por el poder del Espíritu Santo y santificándose por la palabra de Dios, ese que está ahí, está firme, vea que esté firme y no caiga. Y esa caída significa cuando el hombre en desobediencia se aparte y sale fuera del cerco de Dios, sale fuera de la protección de Dios, se aparta de Dios, porque la desobediencia, que es el pecado, porque pecado es todo lo que nos separa de Dios. Cuando el hombre empieza a desobedecer a Dios y empieza a desobedecer la palabra de Dios, el hombre sale fuera del cerco de protección de Dios y es una presa fácil para el diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Entonces, por eso Pablo decía, el que esté firme, el que esté viviendo en santidad, en obediencia a Dios, agradando a Dios en todo, esforzándose en la gracia y perseverando en vivir en obediencia a la palabra de Dios, ese está firme. Pero ese está firme, vea que no caiga, vea que no se aparte su corazón y empiece a desobedecer a Dios, y entonces vaya a salirse del cerco de protección de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo? Bendito sea Dios si lo entiende. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Y en el verso 10, Colosenses 3:10 dice: y revestidos del nuevo hombre, revestidos de Cristo, del hombre espiritual, del Señor, revestidos del Señor, revestidos de su armadura, que es la palabra de Dios, que se transforma en una armadura. La palabra de Dios se transforma en una armadura en aquellos que la obedecen, hermano.
El hombre que es, y la mujer de Dios, el hombre de Dios que se pone la armadura de Dios. Ponerse la armadura de Dios significa obedecer a la palabra. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios empieza a obedecer a la palabra, se está poniendo la armadura de Dios, que es la misma palabra que lo protege. La espalda ceñida con la verdad es la palabra. La armadura, la coraza de justicia que está en el pecho, que es la palabra de Dios, porque Dios hará justicia y hace justicia con su palabra. Bendito sea Dios. El yelmo de salvación que cubre su cabeza. El yelmo de salvación que cubre su cabeza. Los demás escuchan. Lo tiene ella, el problema. Bendito sea Dios. El yelmo de salvación y todas esas cosas son las que van poniendo la armadura de Dios, ¿ve? La espada del Espíritu, que es la misma palabra de Dios. El escudo de la fe, que es la palabra de Dios que nos protege los dardos del fuego del maligno. Entonces, el apresto del Evangelio de la paz que protege los pies. Bendito los pies de los que anuncian la paz, ¿ve? De los que anuncian la palabra, de los que predican el Evangelio. Entonces, la armadura de Dios, hermanos, y el Señor dice en Efesios 6, vestíos pues con toda la armadura de Dios mientras pasa el día malo. Y esa armadura es la palabra de Dios, y usted se pone esa armadura cuando usted obedece a la palabra. Y usted tiene un cerco de fuego alrededor suyo cuando usted está obedeciendo la palabra. El Dios se hace un cerco de fuego alrededor suyo, como se hizo alrededor de Job, y lo bendijo porque Job obedecía a la palabra de Dios. Pero cuando el hombre desobedece a Dios y empieza a apartarse en su corazón y deja de obedecer a la palabra, el hombre sale del cerco de protección y el hombre se saca la armadura de Dios y queda completamente desprotegido para los ataques del maligno. Y eso es lo que les pasa a los que retroceden, hermanos. Y el maligno los mueve como títeres, como nos movía a nosotros antes que Cristo viniera a nuestra vida, antes que Él nos salvara, antes que su gracia nos alcanzara. Nosotros éramos títeres del maligno. Él movía nuestras vidas a su antojo. Y ahí sufríamos, ahí nos afanábamos, ahí nos preocupábamos, ahí nos enfermábamos, ahí se rompían nuestras familias, ahí se descarriaban nuestros hijos, ahí vivíamos en el sufrimiento sin consuelo. Estábamos de verdad por el pecado condenados a la muerte y no teníamos esperanza si no era Cristo el Señor que viniera a salvarnos. Bendito sea el Dios del cielo. Pero dice que Él vino a salvarnos, que ya no vivimos en esa condición. Y aquí en Colosenses 3:10 dice, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, el cual conforme a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿ve? Se va perfeccionando. En la medida que va obedeciendo la palabra lo va perfeccionando y lo va haciendo cada vez más parecido, más semejante al Creador. Nos vamos pareciendo a nuestro Creador, nos vamos pareciendo a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Sanador, a Cristo Jesús, el bendito Hijo de Dios. En el verso 11 dice, hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Hermanos, Cristo es el todo y en todos. Bendito sea Dios. Y luego nos dice en el verso 12, vístanse ahora como escogidos de Dios, santos, amados, vístanse de santidad, de amor, de entrañable misericordia, como es Dios de misericordioso, de bondad, de benignidad, como Dios es bueno y es benigno, de humildad, como nos enseña el Señor y nos manda el Señor, cuando nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, que aprendamos de Él, que lo imitemos a Él, que seamos como Él es, bendito sea su nombre. Él nos está capacitando, nos está transformando por medio del poder de su Espíritu Santo, que va revelando la palabra de Dios en nuestro corazón y que nos va santificando en la medida que nosotros vamos viviendo esta palabra, obedeciendo esta palabra, poniéndola por obra en nuestras vidas. Porque no son los oidores de la palabra los que entrarán al cielo, sino los hacedores, dice la palabra de Dios, son los que entrarán al cielo, los que obedecen, los que la viven. Luego nos manda en el verso 13
y nos dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, perdónense, de la manera con que el mismo Cristo nos perdonó a todos nosotros. Debemos soportarnos porque somos diferentes y debemos perdonarnos porque muchas veces ofendemos a Dios y a veces sin intención, y también a veces sin intención o con intención ofendemos a los hermanos. Nos ofendemos unos a otros y eso no debe suceder, hermano. Eso debe salir de nuestra vida. Dios nos está perfeccionando para que todos los frutos del Espíritu Santo estén en nosotros y estemos firmes y no caigamos, como nos aconseja el Espíritu Santo a través de la palabra que viene del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Nosotros debemos entender, el que esté firme vea que no caiga. Eso dice la palabra, el que esté firme vea que no caiga, y ninguno de nosotros está libre de caer. Eso dice entonces, todos tienen que estar despiertos y atentos, examinándose cada día. No examine tanto a su hermano, no examine tanto al siervo, a la sierva de Dios, no examine tanto a los demás. Sea sabio, sea sabia, examínese a usted, vea usted cómo está de acuerdo, cómo está usted delante de Dios. ¿Cuánta palabra de verdad usted está viviendo? ¿Cuánta palabra de verdad usted está obedeciendo de la que Dios le ha enseñado? ¿Y cuánta palabra a usted le falta aún obedecer? ¿Y cuántas cosas que tiene que dejar y cuántas otras que tiene que tomar y hacer conforme al consejo de Dios por medio de su palabra? Cada uno dice, examínese a uno mismo para que usted pueda ver la viga en su ojo para ayudar a sacar la paja del ojo de su mano. Los fariseos, hermanos, los fariseos, los religiosos muertos, en su religiosidad muerta, veían claramente la paja del ojo del otro, pero no veían la viga que tenían en su propio ojo, y Dios los llamó ciegos y guías de ciegos. Y que nos libre el Señor de esta ceguera espiritual y que nos dé gracia y nos dé sabiduría para examinarnos a nosotros mismos y examinar nuestra fe, cómo estamos nosotros viviendo delante de Dios. Usted debe pedirle a Dios que perfeccione su vida de la misma manera que perfeccione a su hermano y que perfeccione a la iglesia, que salve a su familia y que salve a los hombres. A todos los hombres, nosotros por todos debemos orar y pedir sin hacer diferencia de personas. A eso nos manda Dios y nosotros tenemos que ser hijos obedientes para que la ira de Dios no esté sobre nosotros, sino que la gracia, la bendición y el favor de Dios y la protección de Dios esté alrededor nuestro y nuestro Dios y su rostro precioso sobre nuestras vidas resplandeciendo. Bendito sea el Dios del cielo, bendito sea Jesucristo el Señor. Sopórtense, dice el Señor, unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja con otro, vaya y pídale perdón y reconcíliese con su hermano. De la manera que Cristo los perdonó, así también perdónense unos a otros. Y si dice perdónense unos a otros, antes dijo ámense unos a otros, como yo mismo los he amado, el gran mandamiento que Jesús nos dejó. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, dice en el Colosenses 3:14. Sobre todo esto que le estoy diciendo, dice el Señor, vístanse de amor, vístanse del vínculo perfecto, que es el amor, que el fruto más grande del Espíritu, de los 9 frutos del Espíritu Santo, es el amor. La fe, hermanos, tiene que estar vivida en amor. Todos los dones tienen que ser trabajados en el amor de Dios, de su palabra, y en el amor a los hombres y a las almas. Y más aún el amor a la iglesia, a nuestros hermanos en Cristo. Así manda este libro, hermanos, así manda el Dios eterno y todopoderoso, porque esta es palabra de Dios y esta es la palabra de Dios que es la verdad. Esta es la verdad, hermanos, está aquí escrita y no se puede quitar ni agregar. Bendito sea el Dios del cielo. Y la paz de Dios, y cuando ustedes se vistan del vínculo de amor y cuando nosotros obedezcamos a todas estas cosas, la paz de Dios va a gobernar en nuestros corazones, porque a eso fuimos llamados en un solo cuerpo espiritual, para ser una sola iglesia, la iglesia santa de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Fuiste llamados en un solo cuerpo y sobre todas las cosas debemos ser agradecidos, dice el Señor. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, con temor reverente delante de Dios, que es el principio de la sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales,
y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de Cristo. En el nombre de Jesús sean hechas todas estas cosas, hermanos, en la vida de la iglesia, en cada uno de nosotros que somos su iglesia, que somos sus siervos y somos sus siervos. Que el bendito Dios del cielo perfeccione nuestra vida, perfeccione nuestro corazón y que podamos de verdad vivir esta palabra, poner por obra esta palabra y ser la luz que necesita este mundo que está en tinieblas. Que así sea hecho, Padre, en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.